Buenas tardes, compañeros y compañeras. El día de hoy estamos iniciando nuestra actividad en el marco de la Cumbre de los Pueblos que durará durante toda la semana, desde el lunes 2 hasta el viernes 6, hasta el sábado 7, con actividades tanto acá en la Central Unitaria de Trabajadores como en las marchas, que como más que todo están todos convocados e invitados a todas las actividades que se están llevando a cabo durante esta semana. Actividades tanto nacionales e internacionales, porque contamos con panelistas tanto nacionales como internacionales. Para iniciar entonces el día de hoy con este homenaje que vamos a dar, quiero invitar a mi compañera Julia Requena, quien es la vicepresidenta de la mujer de la Central Unitaria de Trabajadores, para que nos entregue unas palabras. Buenas tardes, compañeras, compañeros, bienvenidos a la Central Unitaria de Trabajadores CUT. Darle la bienvenida a esta Cumbre de los Pueblos que se inicia hoy día, como lo comentaba la compañera Tamara, y que tiene varias significaciones, ¿cierto? Y dentro de eso también sus nombres, que son Cambiando los Pueblos, ¿cierto? Cambiando la ciudadanía, en el contexto justo de lo que nos encontramos hoy día en este país, y que todos nosotros nos estamos viviendo hace más ya de 42 días. Y si no, no iba a escuchar nada y te moví para allá. A propósito, ¿cierto?, de aquella evasión que hicieron los jóvenes hace 42 días atrás, que nos abrieron los ojos y nos dijeron que en este Chile, después de 30 años que se decía que aquí no se podía avanzar y las cosas eran a la medida de lo posible, resulta que los jóvenes en menos de un día nos dijeron que esto era posible, que podíamos cambiar las cosas y que solamente nos faltaba la unidad. En ese contexto entonces es que se va al inicio esta Cumbre de los Pueblos, y también a las y los trabajadores y a toda la ciudadanía me llena de orgullo que sea aquí desde la misma Central de Trabajadores. Nosotros como central hemos estado activos en toda esta instancia como un deber, no como apoyo, como un deber a la ciudadanía, dado todos los hechos ciertos que además han ocurrido de violencias y de violaciones a los derechos humanos que nosotros tampoco podemos permitir, no vamos a dejarlos pasar y no los vamos a olvidar. Y en ese contexto también la central ha hecho llamadas a huelgas generales, a paros generales, y hemos estado en el contexto y a la altura de lo que significa hoy día este nuevo renacer de Chile. Y en ese contexto entonces es que les damos a todos la cordial bienvenida, que tengan una semana bastante movida, ¿cierto? Y que estamos todos juntos, y no bajemos los brazos, que sigamos unidos, que esto no puede quedar en el olvido, que la gente que hoy día ha sido violentada no puede quedar olvidada, al revés. Nos tiene que dar mucha más fuerza para que nosotros continuemos en esto y podamos de verdad cambiar Chile. Así que, sin más, compañeros y compañeros, darles nuevamente la bienvenida y decirles que arriba Chile, Chile despertó. Muchas gracias. Gracias, Julia. Bueno, en la misma línea también queremos hoy día invitar a que nos pueda entregar un saludo quien es vocera de la Coordinadora de Unidad Social, Carolina Espinosa. Muy buenas tardes, queridas compañeras, compañeros, compañeres. Bueno, decir primero que me congratula muchísimo el poder brindar algunas palabras en este momento, en este espacio tan significativo. Me parece que las cosas ya empezaron a cambiar. Que seamos 3 mujeres las que estamos hablando ya dice algo, que estemos inaugurando esta actividad. Con este tema del centro al comienzo, y también dice mucho de que estamos generando las transformaciones que nuestro país necesita. Cuando desde la coordinadora No Más AFP decidimos a mediados recién de este año de levantar unidad social, creo que pese a todas las dificultades, que no son pocas, créanlo, yo creo que todos los dirigentes y dirigentes aquí lo saben, porque heredamos de la dictadura no solo un modelo económico que nos oprime, sino que también una cultura que nos divide. Y heredamos también los traumas de tiempos, eso todavía está instalado. Entonces, cuando empezamos a agruparnos, nos sentamos y dejamos de lado muchas diferencias, porque estábamos enemistados, había muchas rencillas.
todavía quedan algunas heridas por ahí, pero llegamos a una conclusión súper de sentido común y de que la calle nos venía diciendo. Todas las luchas, todas esas demandas que veníamos dando por no más AFP, por el feminismo, por cada uno en su espacio organizacional, son producto de un mismo problema, son una misma lucha. Acuerdo número 1. Acuerdo número 2, ya no basta con marchar. Tenemos que pasar a formas superiores u otras, como queramos denominar, formas de movilización. Y tercero, dejemos de lado todo aquello que nos diferencia y concentrémonos en lo que nos une, que es lo más profundo y lo más importante. Por eso yo también hoy día digo, en este contexto en el que estamos metidos y metidas, que es tan importante tirar las piedras o apuntar para allá. Un poquito de dejar de lado las críticas a los compañeros y compañeras que puedan tener tácticas o estrategias distintas. Concentrémonos todos y todas en disparar al mismo enemigo que nos oprime, porque de lo contrario puede que este gran hito histórico que nació este 18 de octubre de 2019, que es un hito maravilloso, pueda quedar solo en eso, en un hito en la historia. No puede ser, no se nos puede ir de las manos y depende de nosotras y nosotros que eso sea la concreción de las grandes transformaciones que necesitamos. Desde Unidad Social nos planteamos en 3 cuestiones imperativas y urgentes hoy. Primero, y porque es lo primero, justicia y reparación a las graves violaciones a los derechos humanos. Nunca más la impunidad. Eso es un absoluto. Segundo, avanzar hacia una verdadera asamblea constituyente, plurinacional, con paridad de género, en la que efectivamente las y los constituyentes definan la manera de funcionar, y hay todo un proceso que hay que seguir empujando. Y tercero, medidas sociales urgentes, que tienen que ver con, bueno, son muchas, pero salario, pensiones, el agua, etcétera, etcétera. ¿Y por qué es tan importante? Porque la precarización de nuestras vidas se expresa en todos los ámbitos y necesitamos restituir derechos humanos fundamentales. Y en eso, queridas y queridos compañeros, compañeras, está difícil la cosa, porque este gobierno, y ahí mezclo no solo al Ejecutivo, sino que también al Legislativo, están empeñados en defender con dientes y uñas sus privilegios. No quieren soltar nada. Y quieren engañarnos con migajas y con medidas parche que solo son de costo de impuestos generales, pero el modelo no se toca. Y no podemos rendirnos. Tenemos que ser capaces de focalizarnos en la movilización, porque no podemos estar marchando quizás todos los días o tocando las cacerolas todos los días. Tenemos que fortalecer la unidad y el trabajo en los cabildos, en el territorio, en la asamblea, pero tenemos que ser capaces, por los que ya no están y por los que han quedado mutilados, por toda la violencia que ahora y en la historia hemos vivido, tenemos que ser capaces de fortalecernos en unidad y en los cambios que Chile necesita. Muchas gracias, Carolina. Bueno, también quiero dejar el día de hoy unas palabras a quien también nos apoya, tanto técnicamente como monetariamente, para poder lograr lo que son estas actividades. Y quiero también dejar con unas palabras a Simone Reperger de la Fundación, voy a ver si puedo decirlo bien, Friedrich Ebert Stiftung, la FES. Vale, muchas gracias por tener la posibilidad también de entregar a todas y todos un breve saludo en nombre de la Fundación Friedrich Ebert.
Primero quiero felicitar la Unidad Social, CUT, ISP, la CSA para la organización de Cumbre de los Pueblos. Me parece es una iniciativa muy desafiante y muy necesaria en este momento en que se encuentra Chile. La verdad, cuando nos juntamos con la CUT unos meses atrás de hablar sobre COP25, sobre este año y sobre la idea de organizar el Cumbre de los Pueblos, la reunión alternativa de la sociedad civil en marco del Cumbre de Cambio Climático, el escenario no solamente en Chile, sino también en América Latina era muy diferente. Y se notaba que en las últimas semanas, meses, ha cambiado la región, con todos los movimientos, con los conflictos sociales, políticos y económicos que notamos en Ecuador, en Chile, gracias, con el golpe en Bolivia y también cambios electorales. Me parece el progresismo en Argentina regresó, pero también cambios en Uruguay, donde también ahora una coalición derecha, con también un partido militar, está gobernando a partir de las próximas semanas. Y que notábamos también y que muestran la magnitud de estas manifestaciones y conflictos sociales que vimos, que el modelo de desarrollo de América Latina, también el capitalismo y el extractivismo de Chile, producen impactos muy negativos. Y se nota, recién hablaste del sentido común, que quizás que pensamos valores democráticos y de la democracia es por dar o es un sentido común, pero no notamos que no es para todos en la sociedad chilena o en la región el valor o el sentido común. Y por eso me parece iniciativas como lo de hoy, juntarse y pensar conjunto que serían salidas democráticas hacia más justicia social, hacia sociedades más igualitarias y hacia trabajo decente, son muy importantes. Y les felicito que también después de que el presidente de Chile tomaba la decisión de no realizar COP25 en Chile, ustedes igual siguieron con la iniciativa de organizar este evento y seguir presionando y luchando por otro modelo económico, social, cultural en Chile, que es necesario y también en la región. Nosotros estamos acá, muchos también actualmente están en Madrid, donde también empezó hoy el Cumbre Climático y la reunión de Naciones Unidas. Y es un cumbre muy importante porque se va a definir qué contribuciones nacionales van a hacer los países para salvar el planeta y ojalá también cambiar el sistema económico en que vivimos. Y todos ustedes se saben que necesitábamos 20 años para lograr el Acuerdo de París y ahora tenemos hasta el inicio de 2020 en que Chile y también los otros países tienen que definir sus objetivos nacionales. Y es tan importante, y por eso lo menciono, porque en la lógica de Naciones Unidas también es el momento en que todos los avances del cambio climático se transfieran de decisiones globales a decisiones nacionales y locales. La idea es que los países negocian los objetivos y después viene la difícil tarea de monitorar, presionar, implementar, fiscalizar a nivel nacional. Y por eso los paneles de esta semana ofrecen mucho espacio para los sindicatos, para la sociedad civil, para los actores progresistas de pensar juntos cuáles serían los objetivos tan importantes. Y nosotros estamos convencidos que todo el debate de demandas sociales, también está la justicia social, está también muy vinculado con la justicia ambiental, porque son los dos lados de la misma medalla y se tiene que discutirlo juntos. Y notábamos que la Mesa Unidad Social y los sindicatos son los actores que también vinculan este debate y por eso es interesante, importante y con mucho gusto les apoyamos también en esta semana acá. Les deseo una buena jornada. Quiero quizás también decir que nosotros como Fundación Friedrich Ebert, unos lo saben, otros que todavía no, estamos acompañando muy fuerte la participación del movimiento sindical y de la sociedad civil en los cumbres de COP. Estamos acreditados ahí desde hace 7 años con el objetivo de fortalecer la participación. Por eso también tratamos de que aumentar la presencia de dirigentes sindicales en estas reuniones globales, que se realizan actividades paralelas en los continentes, que se elabora propuesta y que se discute de manera más participativa, porque me parece democratizar también los debates sobre la protección del medio ambiente, sobre el modelo económico y sobre medidas hacia protección al cambio climático y hacia un modelo de desarrollo más sustentable, una transformación social y ecológica. Es muy importante también tener la voz de sociedad civil, del sindicalismo en la mesa y fortalecer una cultura del diálogo social también en este aspecto sociopolíticos.
Por eso, muchas gracias por la presencia de todos ustedes y les deseo una fructífera jornada en estos días. Bueno, para finalizar las palabras de bienvenida, también queremos dejar a Álvaro Pardón, quien es coordinador de la Cumbre de los Pueblos. Hola, muy buenas tardes. Un honor de poder traer un saludo de la Cumbre de los Pueblos de la coordinación acá a la Casa de la CUT. Sin duda alguna, en estos momentos, en estas fechas, estaríamos celebrando la COP25, lo que significa 25 años de fracaso. No la tuvimos en Chile, está en Madrid, con la presencia de la ministra de este gobierno, que ha sido bastante funada, y lo cierto es que sí tenemos Cumbre de los Pueblos. No hay COP, sí hay cumbre. Y la razón por la que tiene que estar la cumbre es que realmente la cumbre es la esperanza del cambio. Nosotros hemos demostrado en Chile con el movimiento social que sí se pueden cambiar las cosas, lo que hasta ahora la COP no ha podido demostrar. Quiero invitarlos a participar en las actividades, tenemos muchas cosas, foros, paneles, obras de teatro, conciertos, conversatorios, encuentros con pueblos originarios, gente y delegados que vienen de todas partes del mundo. Hay más de 200 organizaciones nacionales, más de 150 organizaciones internacionales. Así que, como dice el lema, salvemos el planeta, cambiemos el mundo. Bienvenidos a la Cumbre del Pueblo. Gracias, Álvaro. Chile despertó como placas tectónicas que se fueron acumulando y superponiendo y que luego liberaron una inmensa energía sísmica. El pueblo chileno despertó y a través de una gigantesca movilización en muchos ámbitos y planos a lo largo y ancho del país dijo basta al modelo neoliberal de abusos y de privilegios. Se comenzó a constituir como pueblo, es decir, a reconocernos en las calles, en las plazas, en nuestros barrios. Generó asambleas y cabildos autoconvocados para discutir sobre la necesidad de cambiar de raíz la actual constitución neoliberal y a través de un procedimiento de democracia participativa, concreto y real, como es una asamblea constituyente. En pocos días y a semanas, cientos y luego millones de chilenas y chilenos dijeron basta, tomaron conciencia del Chile de injusticias y desigualdades, fueron solidarios entre sí, se movilizaron, generaron paros nacionales, huelgas generales, derribaron los símbolos del poder opresor, del colonialismo sobre nuestras mentes, espíritus y sobre nuestra cultura. Los muros comenzaron a hablar, las paredes fueron objeto de intervenciones artísticas, de murales, de intervenciones culturales. Las canciones que formaron parte de las luchas populares de generaciones anteriores, como el pueblo unido, el derecho a vivir en paz y el baile de los que sobran, fueron nuevamente cantadas por las nuevas generaciones y las anteriores en conjunto, entonadas nuevamente con nuevos ritmos y nuevas formas. Miles de mujeres en todas las ciudades de Chile realizaron en conjunto la intervención Un violador en tu camino, intervención que traspasó fronteras, llegando a diferentes partes del mundo. Los conservadores de siempre, la gente que no comprendía qué es lo que estaba ocurriendo, decían que se trataba de manifestaciones y movilizaciones espontáneas, sin banderas. Pero estas grandes movilizaciones que reconstituían el sentido mismo del pueblo chileno sí tenían bandera. La bandera del pueblo de Chile, la bandera chilena, y también tenían y enarbolaban la bandera del pueblo mapuche, símbolo de resistencia y dignidad. El estallido tuvo rostro juvenil, comenzó con movilizaciones de evasión frente al alza del pasaje del metro, pero luego el estallido social se profundizó y se generó una gran movilización del pueblo entero y pasó una crisis social y luego una crisis institucional en cosa de días. Pese a la sorpresa que nos generó la magnitud de las movilizaciones y el estallido social, no hay sorpresa frente a la larga lucha del pueblo chileno acumulada en tantos combates por la justicia social,
por la recuperación de los derechos económicos, sociales y culturales del pueblo. Sin ir más lejos, en junio meses antes se había constituido Unidad Social, conformada por las organizaciones del pueblo trabajador y los movimientos sociales, estudiantiles, poblacionales y medioambientales. El 5 de septiembre se realizó la primera protesta nacional con dimensión nacional y territorial, que unió y infundió las luchas por los derechos de las y los trabajadores frente al gran capital, por el término de las AFP, por la educación pública, gratuita y de calidad, por la recuperación de nuestros recursos naturales, por la derogación del Código de Agua y la recuperación del agua para todas y todos los pueblos y los territorios, contra los tratados de libre comercio, que son los candados estructurales que impiden un nuevo modelo de desarrollo social para Chile como es el TPP-11. Incapaces de comprender el clamor y la demanda del pueblo chileno, la élite desde el gobierno de Piñera desató como única respuesta la represión, tal como lo denunciamos desde Mesa de Unidad Social al exigir internacionalmente que Piñera no presida la COP25, la que luego de ser suspendida en Chile se realiza en España. El gobierno de Piñera ha atentado contra el pueblo chileno, desatando una sistemática represión y violación a los derechos individuales y colectivos, en respuesta a las legítimas movilizaciones sociales que se iniciaron en octubre producto de la profunda crisis social e institucional que atraviesa el país. En respuesta a las demandas y movilizaciones populares, Piñera declaró que estaba en guerra contra un enemigo poderoso, decretó un estado de emergencia, restringió libertades, desplegó el ejército a las calles de Chile e incrementó la acción represiva de las fuerzas especiales de la policía, con el resultado inicial de más de 23 muertos, más de 200 jóvenes que perdieron la vista parcial o total a causa de balines y municiones disparadas a sus ojos, además de un saldo de miles de personas detenidas y heridas. A lo anterior se agrega el seguimiento ilegal y fichaje de inteligencia por parte de la Policía de Carabineros en contra de dirigentes y dirigentes sindicales, estudiantiles y de movimientos medioambientales y sociales. Las graves violaciones sistemáticas a los derechos humanos del pueblo chileno perpetradas por agentes del Estado bajo las órdenes de las autoridades de gobierno de Piñera han sido denunciadas y documentadas, entre otros por el Instituto Nacional de Derechos Humanos, la Comisión Chilena de Derechos Humanos, el Centro de Derechos Humanos de la Facultad de la Universidad de Chile y Amnistía Internacional. E incluye también denuncias de violaciones y abusos físicos en contra de manifestantes y violencia en contra de niños, niñas y adolescentes. A lo anterior se suma el incremento de medidas represivas contra el pueblo mapuche, junto a un profuso incremento del uso masivo de gases lacrimógenos y otros en contra de las y los ciudadanos en los barrios y territorios de todo el país. Por estos hechos, Piñera enfrenta una acusación constitucional en la Cámara de Diputados de Chile. Un presidente que declaró estar en guerra con su propio pueblo, que con su accionar represivo amplió las zonas de sacrificio en todo el territorio y que suspendió unilateralmente un evento internacional como la COP25, cuyos propósitos son encarar los grandes desafíos frente al calentamiento global y el cambio climático en una perspectiva de justicia climática, está política y moralmente incapacitado para presidir la COP25. Hoy, en el inicio de estas actividades, que en conjunto con otras organizaciones programamos en el marco de la Cumbre de los Pueblos frente a la suspendida COP25 en nuestro país, queremos rendir homenaje a la heroica lucha del pueblo chileno y en particular a todas y todas las víctimas que han sufrido violaciones individuales y colectivas a los derechos humanos a partir desde el 18 de octubre y hasta la fecha de hoy. Para ello, invitamos a dirigirnos la palabra al presidente de la Comisión Chilena de Derechos Humanos, don Carlos Margota. Bueno, muchas gracias en primer lugar, muy agradecido de la posibilidad de dirigir a ustedes unas palabras. El 11 de septiembre de 73, a través del golpe militar, se puso término a un proceso de transformaciones sociales que lo que buscaba era ampliar las libertades y posibilitar el ejercicio de derechos humanos fundamentales. Se inició a partir de ese momento una política de exterminio que se tradujo en detenidos desaparecidos, ejecutados políticos, torturados, prisioneros políticos,
exiliados, relegados, etc. Esta política de violación de derechos humanos posibilitó la imposición de un modelo neoliberal que en su esencia negaba los derechos fundamentales de los chilenos y chilenas. Y se plasmó en un cuerpo normativo, que es la Constitución de 1980. En esa Constitución, que nos rige en lo central todavía, la filosofía que la inspira es lo que se ha denominado el Estado subsidiario. ¿El Estado subsidiario qué significa? Que el Estado se sustrae de las obligaciones internacionales de promover, respetar y garantizar los derechos humanos fundamentales y se los entrega a todos a la provisión del mercado. Y entonces la salud, la educación, la seguridad social, la vivienda, todo fue entregado al mercado. Eso produjo la precarización de nuestras vidas, la precarización de millones y millones de chilenos y chilenas. Y eso fue precisamente lo que un día 18 de octubre los jóvenes iniciaron un movimiento que decía Chile despertó. Millones y millones de chilenas salieron a las calles a través de marchas multitudinarias de Arica a Punta Arenas. ¿Cuál fue la respuesta del gobierno? ¿Cuál fue la respuesta del poder? Nuevamente, la represión, el uso de la fuerza. Por eso que para nosotros, que vivimos la dictadura, para quienes hoy día son familiares y todavía luchan por verdad y justicia, tuvimos lo que se denomina un déjà vu, un volver atrás, volver a ver los militares en las calles, dirigiendo sus fusiles contra quienes se manifestaban pacíficamente, sin lugar a dudas, nos hizo retrotraernos al pasado reciente. Se inició, a partir de ese momento, por parte de los detentadores del poder, la defensa del statu quo. ¿Y eso se tradujo en qué? De acuerdo a las cifras oficiales del Instituto Nacional de Derechos Humanos, que no representan la cifra oficial de todas las víctimas, sino solo una dimensión. Solo voy a nombrar un par de cifras que son realmente decidoras. El instituto ha entablado 458 querellas por torturas, 88 querellas por violencia sexual y 241 por heridas oculares. Esto no es como lo presentaron los voceros del gobierno y el propio presidente, que esto obedecía a excesos, a excepciones, a abusos. Esto respondía a una masiva, grave y sistemática violación de los derechos humanos. Y así nosotros lo señalamos como institución. Y así lo tradujimos también en acciones penales que presentamos ante los tribunales. Y señalando como autores que debían ser investigados y sancionado finalmente desde el presidente de la República, su ministro del Interior y el director general de Carabineros. Esto es muy importante, es muy vital y estratégico para efectos de la definición de cómo enfrentamos el momento actual. Hay quienes han tratado de relativizar lo que ha sido la violación de los derechos humanos en nuestro país. El gobierno, por ejemplo, lo que hizo con el informe de Amnistía Internacional es demonizarlo, atacarlo, impugnarlo, ¿no es cierto? ¿Por qué? Porque precisamente señalaba que aquí había una política implementada desde la más alta autoridad, tendientes a utilizar la represión con el fin de terminar con la protesta social. ¿Por qué celebró el informe de Human Rights Watch José Miguel Vivanco? ¿Por qué se lo valoró? Porque precisamente responsabilizó de la violación de los derechos humanos a los carabineros, siempre la carne cañón que es utilizada por el poder para defender sus intereses. El informe hizo un corte
en la línea de mando y deslindó toda la responsabilidad en quienes apuntaron con sus fusiles, apuntaron con sus escopetas y provocaron la pérdida de las vías y provocaron la pérdida de tantos ojos que hoy día no están. De manera que, ¿qué queremos plantearle como institución a ustedes modestamente? Creemos que la mejor forma de rendir homenaje a quienes perdieron la vida, a quienes se les cegó la vista o le hicieron perder uno de sus ojos, a los cientos de torturados, a las cientos de mujeres vejadas sexualmente en las comisarías, ¿cuál es el mejor homenaje a nuestro entender que debiéramos nosotros tributar? La unidad del pueblo chileno, sus organizaciones, en función de una bandera común, los derechos humanos. Porque los derechos humanos, y eso es lo que nos ha revelado esta lucha desde el 18 de octubre en adelante, es que los derechos humanos se han entendido finalmente como en esa mirada integral, que no es solo, como se intentó por parte del discurso oficial, de circunscribir los derechos humanos a los detenidos desaparecidos, a los ejecutados políticos, a los torturados del pasado, de la dictadura, sino que también tenía que ver con la vigencia y pleno ejercicio de los derechos sociales, del derecho a la salud, del derecho a la seguridad social, del derecho a la vivienda digna, del derecho a una remuneración justa, porque también son derechos humanos. Y por tanto, la lucha hoy es la lucha por los derechos humanos. Y eso es lo que nos debiera convocar, y eso es lo que nos debiera movilizar. Ese es nuestro gran desafío, y ese es el gran llamado que hago a todos y cada uno de ustedes, como un sincero y genuino homenaje a todos y cada una de las víctimas que han caído en este periodo. Muchas gracias. Queremos también invitar a la presidenta de la agrupación de ejecutados políticos, a la compañera Alicia Lira, que también nos puede entregar unas palabras. Bueno, gracias por la invitación. Creo que no hay cosa más digna para un ser humano mantener permanentemente su historia. La historia de 17 años atrás, que fue la dictadura cívico-militar, y esta historia tan dolorosa, tan terrible, como estos 40 y tantos días, que hemos perdido a tanta juventud, tantos jóvenes dañados con secuela visual o muchos psicológicamente en forma permanente. Para nosotros los familiares, las agrupaciones de familiares detenidos desaparecidos, las agrupaciones de familiares ejecutados políticos a lo largo de nuestro país, estamos conmocionadas, estamos estremecidas e indignadas con los gobiernos desde el 90 hasta la fecha, porque nunca escucharon, porque nunca buscaron los mecanismos para hacer justicia, que era el fin último, que cada familiar luchábamos a esto. Porque cuando hay verdad y justicia, el nunca más existe y nunca más se repetirían los crímenes. Y en democracia se repitieron los crímenes, los montajes y todo eso. Pero ha sido más estremecedor en estos 40 días, ante la lucha por salarios dignos, ante la lucha, la dignidad como un pueblo, que empiezan los estudiantes, los jóvenes, y que hasta la fecha estamos en la calle, nos dan balas, nos criminalizan, mandan proyectos de ley para castigar, porque eso han sido todos estos gobiernos, castigadores contra todo. Felizmente, hoy día hay un pueblo, mayoritariamente la juventud, que no hay miedo y que no han llenado de esa dignidad que parte del pueblo la había perdido, de salir a la calle alegre, con esperanza, con situaciones que la gente en nuestras poblaciones, como dijeron la dehesa, estos rotos de mierda que vivimos en las poblaciones picantes,
caminamos con alegría, con esperanza, con dignidad y unidad. Creo que esa es la fuerza más grande que nos hace fuerte, la unidad y la organización, porque los valores los tenemos, es verlo en las calles, es verlo en las banderas, en los símbolos nuevos que han creado los jóvenes, que son sus símbolos, pero esos símbolos no son individualismo, no es consumismo, se han olvidado del celular. Por lo tanto, a mí lo que me emociona enormemente que hoy día no hablamos de tú y yo. La mayoría estamos hablando de nosotros, que era lo que vivíamos ese sueño colectivo en el gobierno de la Unidad Popular. Por lo tanto, hoy día creo que tenemos una fuerza, una esperanza que estamos construyendo y que no hay que bajar los brazos. Se ponga más difícil porque nos quieren arrinconar. Cuando el gobierno habla con la unidad social, la parte sindical, está en un recinto policial confirmando, dando apoyo totalmente y nuevamente mencionando este poder, estos movimientos peligrosos, potentes, que somos realmente el enemigo interno. Y ahí nos dimos cuenta que el enemigo interno para los gobiernos, entre comillas, democráticos, nunca dejamos de serlo. Por lo tanto, si los familiares de las víctimas del terrorismo de Estado, de la dictadura cívico-militar, y hay que recordar que muchos de esos que han vivido 46 años de impunidad en sus crímenes son parte del gobierno, o son los que están mandando, o se enriquecieron y son los que están defendiendo sus intereses hoy día. Por eso yo creo, con todo lo que hay, estamos ganando, hemos ganado en fuerza, en valor, en dignidad, y todo, como bien decía la compañera, tenemos solamente un enemigo y tenemos que ir al frente. No le pongamos apelativo ni apellido a otros sectores, a nadie, porque todos estamos luchando por eso, porque felizmente todos estamos pensando como sociedad, como país, ese país que hace grande el pueblo, los trabajadores, los profesionales. Si no, no hay esperanza, y eso es lo que vemos hoy día. Por lo tanto, nos sentimos, yo comparto la emoción de la Espinosa, porque realmente es cierto, no la estamos pasando bien, pero tampoco la estamos pasando mal. Solamente estamos llenos de energía, de cariño, de orgullo, y qué maravilla estar en otro lado y que todos creen que Chile despertó y despertó en buena. Y eso es lo que tenemos que mantener para adelante. Gracias. Queremos también que nos entregue unas palabras Eliana Labarca, quien es coordinadora de la organización Traumas Oculares y dirigente de FETRACOM. Hola a todos y a todos, compañeras, compañeros. Quiero decirle que acompaño a la coordinadora de traumas oculares, de las víctimas. Ya la directora es la compañera Marta Valdés de Recabarren. Ya, y el jueves 28 hicimos una marcha aquí en La Moneda, donde fuimos más de 232 personas a decirle al presidente: basta de tanta represión. Porque aquí los únicos vandálicos son ellos y los que reprimen al pueblo. Ya, hay más de 200 y tantas que confirmó el Instituto Nacional de los Derechos Humanos con traumas oculares, y donde 2 personas han perdido totalmente la vista, que es Gustavo Gatica, joven de 21 años, y Fabiola Campillay, trabajadora madre, que se dirigía a su trabajo y recibió un impacto de bomba lacrimógena, donde perdió totalmente la vista. ¿Ya? También soy representante de las ferias libres de la Federación Nacional FETRACOM,
y también de la CUT, donde en las ferias libres estamos protegidos por la Central Unitaria de Trabajadores. También contarles que las ferias libres también están afectadas, porque un joven que se llamaba, lamentablemente se llamaba Joshua Osorio Arias, que está el nombre ahí, murió en el incendio de Kaiser, de la fábrica de Kaiser. Es un joven de madre feriante, de trabajadores de ferias libres, donde yo soy presidenta, la feria de Ismael Valdés en Pedro Aguirre Cerda. Fue el incendio, me parece que fue el 21 de octubre, y el joven desapareció. Desapareció sin rastro, sin nada, y apareció en el Instituto Médico Legal calcinado. Y el reporte del Instituto Médico Legal fue que él no murió calcinado, él murió torturado. Fueron 5 jóvenes, ¿ya? Perdió toda la dentadura de arriba, fue torturado, también tenía 3 orificios en la costilla. Y las ferias libres también estamos tristes porque hemos sido afectados por un hijo de una trabajadora. También he participado en las marchas con los jóvenes que los protegen y que los carabineros los reprimen y los tratan de delincuentes. Yo quiero decirle a Sebastián Piñera, porque no le digo presidente porque no me representa. Un delincuente no puede representar a un pueblo, que le da la orden a un soldado para apuntar al pueblo con un fusil, y no es digno de un presidente. Quiero decirle a Sebastián Piñera que los únicos delincuentes están gobernando Chile y reprimiendo al pueblo. Muchas gracias a todos y a todas. Muchas gracias, Eliana. Bueno, ahora rendiremos un homenaje en memoria de los que no están, los que han perdido la vista y para todos aquellos que han sido violentados por el Estado. Queremos dejarle este video que hemos preparado con mucho cariño para ustedes. Canto desde el negro más oscuro de la humanidad, canto con la fuerza de los pueblos y su identidad, canto desde el fuego de la lucha por la dignidad, canto por la sangre de los ojos que nos sanarán, canto para denunciar que el nunca más no era verdad, canto por los muertos que se fueron y no volverán, canto sin sosiego porque nada los devolverá, canto por Gustavo y por los días que ya no verá. Entre tanta noche y entre tanta muerte, regale mis ojos para que la gente despierte. Entre tanta noche y entre tanta muerte, regale mis ojos para que la gente despierte. Canto como un río de esperanza por lo que vendrá, canto porque el miedo que tenemos se nos pasará, canto y luego exijo que ya no haya más impunidad, canto pa' que el canto sea un arma de la libertad, canto con los niños que son libres de toda maldad, canto por los viejos que merecen otra realidad, canto y tengo pena y me da rabia la desigualdad, canto porque el verso es mi fusil en esta sociedad. Entre tanta noche, entre tanta muerte, regale mis ojos para que la gente despierte. Entre tanta noche y entre tanta muerte, regale mis ojos para que la gente despierte.
noche y entre tanta muerte regale mis ojos para que la gente despierte. Bueno, para continuar entonces, agradecer a todos los que estuvieron presentes en este inicio, en esta actividad que teníamos preparada de derechos humanos. Quiero entonces invitarlos al primer panel que tenemos preparado el día de hoy, de procesos constituyentes y soberanía popular. El moderador de este panel es Patricio Guzmán, a quien lo invito a que pase a la mesa y que nos presente a quienes van a ser los panelistas. Ahora sí. Compañeros, compañeras, compañeres todes. Es un placer estar aquí. Voy a llamar al resto de los panelistas. Claudia Iriarte. José Pérez. Pablo Centeno. Esteban Silva. Esteban Maturana. Bueno, vamos a conversar de un tema que es tremendamente gravitante, el tema que nuestros compatriotas, nuestros compañeros discuten en todas partes hoy día. El tema de la soberanía popular y de la Asamblea Constituyente. Un tema que por varias décadas nos dijeron que estaba bloqueado, que casi no se podía discutir, menos aún cambiar la Constitución heredada. En el gobierno pasado tuvimos una gran discusión, pero fue un remedio de discusión porque finalmente nada se sacó de ello, solo se levantaron expectativas. Y yo creo que cuando uno hace un poco el balance de estos 40 y tantos días de movilizaciones, lo primero que nos salta a toda la vista es cómo se corrió el horizonte de lo posible, cómo el imaginario político es distinto hoy día, y cómo el tema de una nueva constitución para un país inclusivo, democrático, está realmente puesta en la palestra, pero cómo lamentablemente hay todo tipo de maniobras para tratar de virlarnos otra vez esta posibilidad. Y eso es algo que no podemos permitir. Miren, la palabra plebiscito etimológicamente significa el mandato del pueblo. Y el pueblo chileno expresó claramente su mandato. Cuando los medios oficiales dijeron, o incluso el gobierno, dijeron que había marchado 1.200.000, 1.300.000 personas en Santiago, por experiencia nosotros sabemos que eso es mucho menos de lo que efectivamente marchó, porque siempre eran cifras hacia la baja. Es decir, el pueblo chileno claramente se pronunció. Ahora se podrá hacer un plebiscito, se podrán hacer otras figuras, pero el pueblo ya se pronunció. Es nuestra casta política al servicio de las clases dirigentes la que intenta maniobras para evitar una verdadera asamblea constituyente, libre y soberana. Bueno, ese es el tema que vamos a hablar hoy día, y primero que nada voy a dar la palabra a la compañera Claudia Iriarte. Hola, buenas tardes a todos y todas. Mi nombre efectivamente es Claudia Iriarte, soy de profesión abogada. Trabajo en el Centro de Derechos Humanos, la Facultad de Derecho de la Universidad de Chile.
soy docente de la Facultad de Derecho en el pregrado y en el posgrado. Y además integro la Fundación Constituyente 21, que es en realidad la razón más fundamental, creo, por la que estoy aquí. Me voy a referir hoy día a dos temas dentro de la exposición. Primero, desde una mirada histórico-constitucional, de qué hablamos cuando hablamos de Asamblea Constituyente, en qué marco se mueve, cuáles son los argumentos que nos permiten fundamentar por qué debe ser sí, solo sí, Asamblea Constituyente en un proceso de cambio constitucional como el que Chile va a abordar. Y posteriormente me voy a referir brevemente a algunos elementos que a veces central tienen que estar presentes desde la mirada al constitucionalismo crítico, que ha sido la base del desarrollo del neoconstitucionalismo latinoamericano en los últimos 30 años, que yo creo que debe ser el norte que nos debe guiar en este proceso. Primero, yendo al tema de la Asamblea Constituyente está en el origen del constitucionalismo, y para eso tenemos que remontarnos a 1789, en Francia, cuando se reúne justamente la primera asamblea que va a dictar la Declaración de Derechos del Hombre y del Ciudadano, que es donde se encuentran las bases normativas, pero de principios y jurídicos, que recoge todo el planteamiento doctrinario, filosófico, que va a fundamentar lo que conocemos hoy día como constitucionalismo. Y allí fue una asamblea constituyente, nadie lo discutió, fue el pueblo de Francia quien, sobre sus representantes que eligieron democráticamente y que expresaba una nación en su conjunto, discute y elabora el primer instrumento que funda el constitucionalismo y el sistema constitucional en Occidente. Posteriormente, durante todo el siglo XIX, Occidente se olvida de los procesos constituyentes, porque obviamente el poder económico y político detrás del poder económico coopta lo que es la capacidad de creación del orden social, de los distintos procesos de configuración de constitucionalismo y democracia en Europa, fundamentalmente, pero también en nuestra realidad América Latina. Para eso podemos mirar lo que fue la experiencia chilena, con las dos constituciones más importantes del siglo XIX, las cuales fueron hechas por personas designadas, que además crearon un sistema que obedecía a una expresión económica, ideológica de una élite, pero de una élite que expresaba el conservadurismo, el autoritarismo, que se expresó en la figura de Portales, que configuró todo el modelo republicano chileno hasta 1925, en un modelo muy similar en un conjunto de cosas a la Constitución de 1980. Y en eso es interesante que ahí hay cosas parecidas, o sea, de cuando los sectores de las élites chilenas toman o quieren imponer un modelo que les significa asegurar su propia realidad social, lo mantiene a través de creaciones constitucionales particulares, como fue la de 1833 y posteriormente la de 1980. Ahora, estos modelos obedecen todos en general al modelo del constitucionalismo liberal, el cual va a cambiar profundamente a partir del inicio del siglo XX con la Constitución mexicana, que inaugura lo que se denomina el constitucionalismo latinoamericano, que en 1918 va a dictar la primera constitución que expresa lo que se denomina el constitucionalismo del Estado social. Y eso no es banal, porque allí nos cambia la función del Estado, la estructura del Estado, los derechos, se crean todos los que conocemos con el nombre de derechos económicos y sociales: el derecho al trabajo, el derecho a la seguridad social, el derecho a la vivienda, el derecho a la educación, el derecho a la huelga, y podemos enumerar la larga lista, derecho a la salud, que han sido los temas que han estado justamente en la protesta social en estos 40 días que llevamos, son los que se inauguran a partir de la creación de la Constitución mexicana a comienzos del siglo XX, que va a ser replicada posteriormente en Europa. Pero este proceso no se hace sobre la base de asambleas constituyentes. Recién va a ser el neoconstitucionalismo latinoamericano, fundamentalmente a partir del caso colombiano, que es donde se va realmente a inaugurar en procesos en que se va a volver a tomar aquel modelo que fue teórico-práctico, por así decirlo, en Francia al finalizar el siglo XVIII, y se crean las asambleas constituyentes, y es el caso colombiano, venezolano y posteriormente Bolivia y Ecuador, que son los casos más cercanos.
Y es allí donde tenemos que mirar cómo se configura este modelo de la Asamblea Constituyente y los modelos de creación de constitución a partir de esta configuración, que no es más que la expresión del pueblo soberano en una asamblea o en una organización elegida democráticamente, quien es el pueblo que elige a sus representantes como expresión del poder soberano que siempre radica en el pueblo o en la nación, según el modelo que sigamos francés o norteamericano, pero no vamos a entrar en ese detalle porque es un poco teórico. Ahora, eso no significa que no haya habido otros procesos en el mundo, fundamentalmente en los países nórdicos, que han desarrollado modelos de asambleas constituyentes. Pero quien realmente crea un modelo teórico y después doctrinario y normativo es América Latina, y desde ese punto de vista interesante porque obedece además a realidades similares como las nuestras. El de Colombia fue en un proceso de negociaciones de paz que se lo impone, que partió además con una protesta estudiantil que demanda asamblea constituyente y que es recogida por el M-19 en su proceso de negociación de paz junto con el gobierno, que era un gobierno liberal, pero liberal de derecha, como son los gobiernos colombianos, quien a su vez le impone al Congreso la necesidad de asamblea constituyente, y finalmente es la Corte Suprema quien termina reconociendo una especie de tercera o cuarta papeleta en una elección que admite la posibilidad de una asamblea constituyente. Asamblea constituyente que se llamó solo con este fin, de elaborar una nueva constitución, no como se está planteando aquí, que es una mezcla de hacer un plebiscito, que elegimos sí o no, y después, bueno, ¿por qué sistema? En función si gana el que queremos una nueva constitución, y si se elige asamblea constituyente, entonces esa elección va a ser en octubre junto con otra elección que elige otros candidatos de otra lógica y otra historia. Entonces, todas esas cosas obviamente hay que irlas despejando en la lógica de una asamblea constituyente. Ahora, cuando hablamos de asamblea constituyente, estamos hablando en realidad de poder constituyente, porque la asamblea constituyente no es más que la traducción en un orden constitucional de la soberanía como capacidad jurídica y del soberano como sujeto, los ciudadanos. Ahora, ¿qué caracteriza al poder constituyente? Primero, es un poder original. Se basa en sí mismo, en el poder que él tiene, en tanto constituyentes, en tanto constituidores del orden social, en tanto hacedores del pacto social que da origen a las constituciones, se autoimpulsa y es fundador, porque crea un nuevo espacio o una nueva realidad que desecha la anterior y funda un nuevo orden social. A eso está convocado el poder constituyente. Y por lo tanto aquí no procede que se le colocan limitaciones, porque es el mismo quien debe bastarse a sí mismo, autoimpulsarse y crear un espacio de fundación. Es autónomo y soberano, carece de límites en cuanto a ser un poder reglado, porque habíamos dicho ya que es un poder original y por lo tanto, en tanto original con las características que mencionamos, es necesariamente autónomo y soberano. En ese sentido, esta idea de los 3/4, de cómo ratifica, es un tema que en la lógica del poder constituyente no cabe. Y su fundamento, o sea, ¿dónde fundamenta el poder y su existencia? Es exclusivamente en la legitimidad democrática que se manifiesta en la actuación del sujeto que posee la soberanía, es decir, la ciudadanía, el pueblo soberano, quien elige justamente en un mecanismo democrático y representativo a los representantes que constituyen la asamblea y van a configurar entonces elaborar la nueva constitución. Yo diría que muy a grandes rasgos allí están los elementos fundamentales del poder constituyente, en una mirada un poco histórica y desde la doctrina del derecho constitucional. Ok, vamos a entrar a ver brevemente cuáles son los elementos fundamentales que tienen que estar presentes en el modelo, en el diseño y discusión de un proceso constituyente como estas características, ¿ya? Lo primero es que cuando estamos hablando de un proceso de constitución y un proceso de constitucionalismo crítico, como es el que estaríamos abordando, y debería ser la propuesta desde actores como su unidad social y la ciudadanía en esta expresión de movilización social, debemos pensar en un constitucionalismo que recoja fundamentalmente el conflicto social, que dé cuenta del conflicto social. Y esto sin duda es
no está de siempre en el orden constitucional. De hecho, el constitucionalismo liberal más bien niega la existencia de procesos de conflictividad al interior del orden social. Será el constitucionalismo social quien pone la conflictividad y obliga al Estado a mirar esa conflictividad social y a convertirse en un actor respecto a la conflictividad social. ¿Y qué significa esto? Cambiar el objetivo del Estado. O sea, el orden político ya no solo es la garantía de los derechos como en el modelo liberal, sino que tiene un rol de intervención en el orden social, que significa cambiar las condiciones de ese orden social de modo de asegurar a todos y a todas el ejercicio de los derechos, el disfrute de los derechos y las condiciones materiales para que esos derechos se hagan realidad. Por lo tanto, nuevos principios que expliquen el orden constitucional y también nuevos derechos. Y ese es el desarrollo de todos los derechos económicos y sociales. Pero no solo nuevos derechos que se adocen como una cosa extra, sino también una reconceptualización de los derechos del constitucionalismo clásico. Entonces, los derechos fundamentales o derechos humanos expresados en un orden internacional, pensamos se nutren a partir de una conceptualización de la idea de lo que es el conflicto social como elemento central que determina estos principios y estos derechos y el rol del Estado, que es lo más fundamental, ¿ya? Y todo el orden subconstitucional que deriva a partir de esto. Nuevos textos, por supuesto, nueva legislación del trabajo, nueva seguridad social, revaloración del Estado, limitación a eliminación de la privatización de la seguridad social, etcétera, etcétera, etcétera. Pero junto con eso, aquí hay un elemento que es fundamental en la idea de la reconfiguración de esta mirada del conflicto. El conflicto en el constitucionalismo del Estado social era fundamentalmente uno, el conflicto capital-trabajo, que es el que expresa, por ejemplo, la organización donde estamos, ¿ya? El desarrollo tanto de las problemáticas sociales como la complejización del capitalismo, sobre todo con lo que se refiere fundamentalmente a la globalización, hace que el conflicto capital-trabajo tome no solo esa manifestación prístina, digamos, o más en puridad, sino que va tomando otras manifestaciones, como es, por ejemplo, la expresión respecto al medio ambiente, que también es parte de la conflictividad con lo productivo, pero que toma algunas características particulares y específicas. Pero yo voy a poner un tema que diría es anterior a la conflictividad, o está más bien estrechamente vinculado al conflicto capital-trabajo, pero no solo referido al problema de la conflictividad en el trabajo productivo, sino en lo que origina la fuerza de trabajo, que tiene que ver en la conflictividad al interior de los modelos de dominación sobre las mujeres al interior del orden capitalista. Y aquí hay dos elementos que son centrales. Justamente todo el orden capitalista que después se expresa en el modelo del constitucionalismo liberal va a implicar un orden, que es muy largo de explicar aquí, pero teníamos tiempo, pero que implica que las mujeres quedan circunscritas a la esfera privada de lo doméstico en un trabajo reproductivo, no productivo económicamente, en términos de bienes de consumo y de capital, y que se transa en el mercado, pero reproduce la base del capitalismo, que es los y las trabajadoras, que son la fuerza de trabajo, porque son las que se encargan no solo de parirlo, que no son un problema biológico, sino además de su reproducción cotidiana, que es lo que la teoría feminista de la economía ha llamado la economía de la reproducción o economía del cuidado. Vestirnos, alimentarnos, la escolaridad, la salud mental. O sea, no crean ustedes que las dueñas de casa existieron de siempre. Las crearon en el siglo XIX cuando requirieron tecnificar a los trabajadores, mejorar sus condiciones de salud mental y mejorar sus condiciones de longevidad. Y ahí el capital sacó a las mujeres definitivamente de la fuerza de trabajo, creando este concepto que creemos que es de antaño, no es de antaño, de lo que es la mujer dueña de casa. Bueno, pero volviendo a la idea de conflictividad, es estos procesos los que hay que tomar, fundamentalmente desde mi mirada, conflictos que tienen que ver con el trabajo y trabajo doméstico y el trabajo remunerado frente al capital. Y eso necesariamente nos va a llevar a reelaborar a partir de estas conflictividades sociales la idea de los principios fundantes y estructurantes de los modelos, del modelo constitucional,
la reelaboración de la conceptualización de los derechos, la reestructuración en los derechos económicos y sociales e incluso la creación de nuevos derechos que aborden estas conflictividades sociales que no están expresados, la reconfiguración de la democracia para pasar de una democracia representativa a democracia participativa. Yo diría que fundamentalmente son los elementos centrales que estarían en un modelo de constitucionalismo en lo fundamental, recogiendo esta idea de la soberanía radicada en la Asamblea Constituyente. Muchas gracias. Muy bien, ¿verdad? Quedamos con gusto a poco, pero el tiempo aquí tiene su espada. Pues le vamos a dar la palabra ahora al compañero José Pérez, presidente de la ANEF. Tiene 15 minutos, yo le aviso cuando le queden 5. Gracias, compañero. Buenas tardes a todos y todas. Gracias por la invitación. Escuchando a la compañera, bueno, hay bastante expectativa y es lo que yo quiero compartir con ustedes desde la experiencia del mundo, saludar al compañero también, Cipriano, desde la experiencia del mundo social y sindical, revelar la importancia que ha tenido para nosotros ser parte también del espacio de unidad social, donde estamos ahí y convergen todas las fuerzas desde los pobladores, ¿cierto?, los trabajadores sindicalizados, el movimiento feminista, los secundarios, los universitarios, los derechos humanos, el pueblo originario, todo el ámbito de la salud, compañeros de distintas expresiones del trabajo, remunerado y no remunerado. Entonces, ha sido un aprendizaje constante y se sigue poblando este espacio de unidad social y se ha permitido también un aprendizaje permanente en cómo nos damos cuenta de aportar frente a este debate que nos cruza algo inesperado, que fue la expresión que se dio por los jóvenes estudiantes secundarios cuando dijeron no más abusos, y su expresión fue evadir el pago del metro como una cosa concreta. Pero eso tiene un trasfondo, es hacerse cargo de las dolencias de la casa, de la familia que solamente está sobreviviendo con un sueldo que no le alcanza, que no es suficiente, con un trabajo precario, con una postergación de derechos sociales donde el Estado no garantiza certeza en salud, educación, pensiones indignas. Entonces, y además se cruza otro componente de la violación de los derechos humanos, como también hemos permitido visibilizar en el rol sindical y social, no puede estar invisibilizado constantemente en cada espacio que tenemos, lo hemos refrendado, lo hemos expuesto y lo hemos defendido. Y decimos no a la impunidad. Por eso, investigación, justicia y verdad para nosotros transversalmente en ese espacio de la social también ha sido importante. Pero volviendo al tema de este espacio también que yo quisiera compartir con usted, se formó un equipo de hombres y mujeres, compañeros y compañeras que permitieron trabajar como una alternativa a lo que fue este acuerdo popular, a este acuerdo de esa madrugada que nos golpeó, porque todos vimos el pacto político, pero sin el pacto social. Entonces se va desnaturalizando esa expectativa que uno podría seducirse. Yo creo que todos y todas estamos esperando que esta constitución de la dictadura sea solo una parte de la historia y no un proceso que nos ha perjudicado constantemente. Bueno, dicho sea de paso, este equipo ya publicó, difundió y se hizo parte de una posibilidad de trabajar algo distinto a lo que hemos dicho, y como decía muy bien nuestra compañera, el pueblo es soberano bajo la expresión más natural, que ha permitido incluso tener algo que yo creo que nos vuelve a lo colectivo. Estos espacios de cabildos autoconvocados abiertos en las plazas, en los barrios, en los colegios, en la universidad, en las propias asambleas sindicales, nos permitió meternos, autoformarnos y debatir frente a la Constitución que esperamos todos y todas. Y yo creo que ese también es un espacio que hemos relevado del mundo sindical, la importancia que tiene que esa soberanía que está expresada claramente, que la debe liderar el pueblo que está en las calles, que incluso no tiene representación, pero dice, quiero cambios estructurales, no quiero más maquillaje, no quiero más una expresión doméstica de una buena intención de cambiar este país desigual. Porque lo hemos dicho, cuando nos enrostran la violencia es consecuencia de la desigualdad. Y eso también es un tema que hay que profundizarlo. Y esta nueva constitución, que esperamos que efectivamente desde
desde este espacio de unidad social pueda no solamente mirarse con detención, sino que también desde el punto de vista de la oportunidad que tenemos todos y todas de apoyar y seguir empujando, creo que también nos va a dar un espacio de credibilidad. Porque hoy día la clase política transversalmente, si no asume esta expresión desde la construcción de las bases, desde el pueblo, sencillamente se van a aferrar la oportunidad de construir un nuevo Chile que nos demanda los chilenos y chilenas y principalmente la juventud en las calles. Nosotros desde el Estado tenemos también mucho que decir, tenemos frustración, tenemos la precariedad laboral nos cruza, este principio subsidiario que existe desde el punto de vista de que el Estado se hace cargo solo de las transferencias de los recursos fiscales para la empresa. Está en el modelo, nos atraviesa, nos golpea. Por lo tanto, nosotros queremos también en este espacio, esta nueva Constitución, un proceso distinto que permita garantizar no solo el abandono de aquellas funciones que son naturales al Estado, en los consumos básicos, en la educación, en la construcción de vivienda, en la administración de las carreteras, los puertos, los aeropuertos. Ahí tiene que replantearse también el rol del Estado. Nosotros hemos dicho claramente que eso es lo que tenemos de carácter estratégico, que este nuevo país, que hoy día nos exige una mirada de lo colectivo, una mirada desde las bases, la construcción soberana de cuidar una Constitución, con aspectos que sean también de este siglo, porque a los jóvenes nos están señalando, eso que se está acordando a nivel de la élite política no nos representa. Y nosotros lo señalamos con claridad, porque no es de manera caprichosa lo que se está expresando en las calles. Creemos que también es estratégico y corresponsable de este tremendo esfuerzo de unidad social, donde participamos con muchos compañeros de esta mesa y que seguiremos cuidando, porque así como nace en abril de este año, haciéndonos parte de todas estas realidades corporativas, nosotros nos ponemos a disposición de este espacio también colectivo de una nueva Constitución, para que esos candados oxidados que tenemos ahí, las leyes de amarre, las leyes orgánicas constitucionales, el Tribunal Constitucional y otras más que son leyes secretas, de una vez por todas sea parte de la historia, sea parte de esa historia oscura que todavía nos pesa en nuestra sociedad y que nos limita a poder integrar a una sociedad más justa, más integral, más cercana, más solidaria, más colectiva. Y creemos nosotros que seguiremos en esta línea como ANED de poder aportar a este proceso de maduración como sociedad con todos los debates, con todas las miradas, con toda la fuerza y la convicción de seguir luchando. Porque si dejamos solo a que unos pocos y unas pocas puedan mejorar esta Constitución, están equivocados. Tiene que ser con el poder soberano, con el poder de una nueva Constitución vía Asamblea Constituyente, es el mensaje que hemos dicho claramente, que sea paritaria y plurinacional. Eso es nuestra defensa, esa es la lucha que estamos dando y en cada espacio queremos también, por supuesto, relevar este trabajo de estos compañeros y compañeras de unidad social que han dispuesto para los chilenos y chilenas este nuevo proceso que se nos viene y que esperamos que esa clase y esa élite que lo hace a espalda de los trabajadores y trabajadoras, a espalda de la sociedad, pueda recoger este esfuerzo colectivo que nosotros desde Unidad Social seguimos relevando, cuidando y defendiendo. Muchas gracias, compañeros y compañeras. Bueno, ahora le vamos a pasar la palabra a nuestro compañero Esteban Maturana de la Confusam, la Confederación de Trabajadores de la Salud Municipal. Igual, 15 minutos, yo le aviso cuando le queden 5. Aló. Hola, buenas tardes a todas, a todos. Y como vicepresidente de la Confusam y miembro de Unidad Social y también como una organización que es parte de la Internacional de Servicios Públicos, queremos saludar a las delegaciones que nos acompañan, tanto nacionales como internacionales. Tenemos algunos compañeros acá que han venido de otros países para estar presentes en la Cumbre de los Pueblos. Y por supuesto para nosotros es una sensación de mucha tristeza tener que estar sentados en esta mesa con los nombres de quienes perdieron la vida producto de este estallido social. Pero así como se produce esa tristeza, también se abre la esperanza en que es posible avanzar hacia la construcción de un mundo mejor, de un país mejor, de un Chile más justo.
Y dentro de eso, obviamente, uno de los pasos fundamentales es redefinir las reglas del juego del país en el que estamos, que es la constitución política actual. Es importante, yo no soy constitucionalista, ni mucho menos, y sentado al lado de Claudia y el compañero Pablo, obviamente haría el ridículo si me meto a hablar desde la lógica del derecho. Voy a hablar desde la lógica de un dirigente social, con una mirada política también, pero desde la lógica del dirigente social. ¿Por qué estamos donde estamos? Chile hasta el año 1973 aspiró a construir un país distinto, con una experiencia inédita en el mundo, a propósito de las experiencias inéditas, que fue llegar por primera vez en la historia a un gobierno presidido por un socialista, pero en un proceso electoral con las reglas del juego del Chile de los años 70. Algo que parecía imposible, se logró en Chile, y todos tenemos los antecedentes de que los procesos de construcción de países distintos en una lógica más progresista, más de izquierda, socialista, se habían dado por la vía de la fuerza. En la región de las Américas, particularmente, el caso cubano es el emblemático. Y era casi imposible, y los analistas marxistas, trotskistas, maoístas y de toda la haya consideraban imposible lograr instalar un proceso de cambios sociales hacia la construcción de una patria socialista por la vía democrática. La revolución con vino tinto y empanada Salvador Allende fue un proyecto que todos compartimos y que desde mi particular punto de vista sigue siendo completamente vigente, aunque otros piensen lo contrario. Producto de esa apuesta, que para el Departamento de Estado norteamericano, para el poder instalado en el mundo, era para el imperialismo, digamos con todas sus letras, era un peligro, era una amenaza, era un riesgo en su propio patio trasero, reaccionó, como siempre ha reaccionado, cuando advierte amenazas de esta naturaleza. Intervino la derecha chilena, el empresariado chileno, la oligarquía chilena, la aristocracia chilena, apoyado, respaldado y financiado desde Estados Unidos, para poner término a este proyecto revolucionario en democracia. Y lo hizo con toda la crueldad imaginable, imponiendo en Chile un golpe de Estado. Pero sería un reduccionismo inaceptable en nosotros suponer que solamente fue para terminar con la posibilidad del comunismo, para eliminar a los comunistas, a los socialistas, a los marxistas en Chile. Lo que ocurrió en Chile fue bastante más profundo, bastante más complejo. En Chile se dio inicio a la imposición de lo que se conocieron como las políticas de ajuste estructural en el mundo. A Chile le tocó lamentablemente ser laboratorio de las políticas de ajuste estructural del Banco Mundial y del Fondo Monetario Internacional. Chile hasta los años 70 tuvo un modelo de desarrollo que se denominó de industrialización progresiva sustitutivo de importaciones, con un estado de bienestar, un estado muy keynesiano, estado docente asistencial, el estado que se preocupaba de construir hospitales y consultorios, de construir universidades y escuelas, de tener profesores y tener médicos. Ese estado docente asistencial para el Banco Mundial y el Fondo Monetario era una contradicción con la etapa superior de desarrollo del capitalismo, que era el neoliberalismo. Y se impuso por la vía de la fuerza este modelo que supone como elemento fundamental aspectos de orden político, aspectos de orden económico, aspectos de orden social y aspectos de orden cultural también. En los aspectos de orden económico, lo más relevante fue el paso de ese estado de bienestar en una lógica más keynesiana hacia el estado subsidiario. El estado que no asume la responsabilidad de garantizar derechos esenciales de la ciudadanía, derecho a la democracia, derecho
La democracia no solamente en su expresión política, sino también en su expresión económica. Derecho a la salud, derecho a la educación, derecho a la vivienda, derecho a las pensiones, derecho a la cultura, derecho al deporte, derecho a la recreación, derecho, incluso hoy en día podemos avanzar mucho más, a una convivencia sexual distinta a lo que conocíamos hasta esa época. El Estado dejó de garantizar el derecho para entregar al mercado las posibilidades de cada ciudadano en el país pudiera resolver sus demandas fundamentales. Se privatizó la salud, se privatizó la educación, se privatizaron las pensiones, se privatizó la vivienda, se privatizó y se mercantilizó completamente la vida de cualquier ciudadano. Y el rol del Estado se restringió exclusivamente a que aquellos que por sus propios medios no fueran capaces de lograr acceder a salud o educación, el Estado le iba a entregar salud y educación para pobres. Lo mismo que el security norteamericano. Toda esta transformación también tuvo otra transformación profunda, no solamente en lo económico, en lo político, con una constitución que generó todas las trabas para que no se pudiera cambiar absolutamente nada, sino que también tuvo un elemento fundacional complejo que fue el cambio en la matriz cultural chilena. El chileno de los años 70 era el chileno de los barrios, el chileno acostumbrado a tener vecinos, el chileno acostumbrado a la familia, el chileno acostumbrado a respetar a sus viejos, o la chilena acostumbrada a respetar a sus viejos, el Chile de las casas abiertas y de las tomas de té en las tardes, para pasar al Chile de ciudadano, individualista, consumidor, preocupado de su metro cuadrado, y que a los viejos, cuando son viejos, se les manda a las casas de reposo y se les va a visitar una vez al mes cuando van a buscar su pensión. Probablemente ese es el daño más impactante que se generó en nuestro Chile y que nos ha limitado la capacidad de poder estructurar una fuerza social y política a la altura de los desafíos de contrarrestar ese modelo impuesto en dictadura. Llegaron los años 90, la alegría se les prometió, pero esa alegría prometida fue simplemente un fraude y de proporciones. Y encabezado lamentablemente ese fraude por gobiernos que se definieron como socialistas, porque en el fondo eran profundamente capitalistas, neoliberales y de derecha. Y menciono el principal estafador y fraude político en Chile llamado Ricardo Lagos. Y en medio de este conflicto social, en medio de las mártires que ha tenido esta crisis social, se permite legitimar el uso de la violencia en contra de la gente. Y obviamente, como todos lo sabemos y por eso estamos acá sentados, la alegría se quedó en el camino, porque aquellos que supuestamente nos iban a traer la alegría, la trajeron para sus bolsillos. Se llenaron de privilegios y no solamente no cambiaron ni modificaron el modelo, sino que además lo perfeccionaron, en beneficio de sus socios de la derecha y de sí mismos. Tirón y Correa, por mencionar algunos nombres. En este escenario, muchos nos preguntábamos hasta cuándo vamos a soportar 30 años de abuso, 30 años de corrupción, 30 años de autoritarismo. Y finalmente eso ocurrió el 18 de octubre. Y ese 18 de octubre, los millones de chilenos que salieron a las calles nos plantearon los tres grandes desafíos. El desafío de justicia social, el desafío de la Asamblea Constituyente y por supuesto el desafío de no más impunidad y juicio y castigo a las graves violaciones de los derechos humanos encabezadas por el presidente de la República, que es el principal responsable político de las muertes de todas estas personas, de los mutilados, de las violaciones y los demás. Y en este escenario que surge ahora una discusión importante que tiene que ver con la Asamblea Constituyente. Efectivamente, Chile necesita una nueva Carta Constitucional que dé cuenta del nuevo Estado
en que vive este país hoy. Chile no es lo mismo del 18 de octubre hacia atrás que el 18 de octubre hacia adelante. Es un país que cambió radicalmente. Y tal como lo señalaba Tamara en su intervención, si no nos hacemos cargo de que las banderas que vimos eran las banderas de Chile, las banderas del pueblo mapuche, y que los miles que estaban aquí, los millones que estaban ahí eran esencialmente jóvenes y muchísimas mujeres, quiere decir que no hemos entendido absolutamente nada. Pero ese Chile también requiere hoy día no solamente un cambio profundo en el ámbito de lo político, el pacto social, sino que además requiere una nueva Carta Magna, y esa Carta Magna no puede surgir de otra fuente que no sea la soberanía popular. Y eso nos obliga a elegir nosotros los constituyentes, y con una fórmula que no sea la que lograron en ese acuerdo trucho logrado por los partidos políticos, los mismos que son los responsables del problema que tiene Chile. Ellos que son el problema pretenden resolver el problema manteniendo el problema, generando un proceso de cambio para no cambiar absolutamente nada. Un solo dato: los constituyentes se eligen en la lógica electoral de los partidos políticos. ¿Para qué? Para replicar exactamente la correlación de fuerza de los partidos políticos en el Parlamento, de tal manera de lograr el objetivo de cambiarlo todo para no cambiar nada. Este es el escenario en el que estamos inmersos y en el que, tal como se señaló acá, efectivamente no vamos a poder estar todos los días en las calles, pero lo que sí tenemos el convencimiento pleno con José y con todos los que están acompañándonos aquí como dirigentes sociales y políticos, que es que no podemos soltar la calle, porque si soltamos la calle, eso no merece perdón. Si existe Dios, no merece perdón de Dios, ni de Alá, ni de ningún otro personaje metafísico con el cual tratamos de justificar lo injustificable. Así que para nosotros, hoy en día, una batalla fundamental es efectivamente la Asamblea Constituyente, el pacto social, que es esencial, y de verdad sería imperdonable, y no mereceríamos perdón de nadie, el que no tuviéramos la capacidad de enjuiciar a quienes hoy en día fueron responsables de sacar a los militares a la calle, de los asesinatos, las mutilaciones, las vejámenes y todo lo demás. Eso es mi contribución a este debate. Muchas gracias. Muy bien, después de Esteban Maturana le vamos a dar el paso a su tocayo Esteban Silva, quien hablará en nombre de la plataforma Chile Mejor Sin TLC. Igual tiene 15 minutos, yo le aviso 5 minutos antes del término. Muy bien, compañero. Buenas tardes a todas y a todos. Yo me voy a ahorrar el hecho de decir, por razones obvias, de que estoy y estamos de acuerdo con las intervenciones que aquí se han hecho. Estamos en un momento histórico fundamental, no solo por lo que ocurrió a partir del 18 de octubre en adelante, porque que es un acumulado de luchas en el largo camino del pueblo chileno por reconstituirse como pueblo. Se quebró el orden social y en cosa de días estamos asistiendo a una politización de miles hacia millones de chilenas y chilenos. Están cayendo los mitos. Las clases dominantes y las élites intentan con todo tipo de artilugio defenderse, intentan engañar sobre cuál es la naturaleza del conflicto más de fondo que vive el pueblo chileno en las calles, en la autoconvocatoria, en los cabildos, en las movilizaciones, en los sindicatos. En poco tiempo la política volvió a las calles, volvió al pueblo, está en disputa, volvió a las sedes sindicales, volvió a los lugares donde se empieza a deliberar para retomar y reconstituir la conciencia del pueblo. Este es el sentido constituyente, este es el sentido de un proceso en que el pueblo se está reconstituyendo, primero en el sentido de pueblo, y eso es parte del proceso de la disputa, de la puja, de la reconstitución constituyente de Chile hoy. La Asamblea Constituyente es también el inicio de un proceso de recuperación del carácter democrático de Chile, el inicio de un proceso de reconstitución, si lo logramos, de la lucha por un nuevo modelo de desarrollo distinto al neoliberal, al capitalismo salvaje que ha dominado Chile, no solo por la dictadura, la contrarrevolución capitalista que efectuó la dictadura cívico-militar, sino por su profundización de los llamados años de la postdictadura o de la transición hasta la fecha.
Y esto es la puja central que nos tiene a todas y a todos en este debate, que tiene que ver con la movilización social, con la autoconvocatoria, con la discusión, incluso en la que tuvieron que hacerse cargo un Congreso que es parte de la crisis de representación, también con la élite del partido del poder o el partido del orden, que tuvo que hacerse cargo de la demanda y de la movilización por una asamblea constituyente, aún cambiándole el nombre, tratando de tergiversarla, tratando de ponerle trabas, que es este acuerdo espurio en el Congreso, que no es todo el Congreso tampoco. Yo quiero situar muy brevemente cuáles son los hitos de esta lucha, porque creo que la reconstitución de la memoria histórica es también parte de este debate. En agosto de 1985, el mal llamado Acuerdo Nacional para la Transición a la Plena Democracia, convocado por el cardenal Fresno, terminó por sepultar en una parte importante de la oposición política de la época la demanda por la Asamblea Constituyente para una nueva Constitución. El acuerdo espurio en aquel entonces, que firmó Andrés Alamán, el mismo que ha salido a defender los 2/3 como precondición del acuerdo al Partido del Orden en el Congreso, hasta ahora sepultó la demanda por Asamblea Constituyente, concentrándose ese sector de oposición en lo que ustedes se acordarán eran las llamadas medidas inmediatas para la transición hacia la plena democracia. Eso significó, en lo esencial, además de esto, desmovilizar, aislar a sectores de la izquierda que estábamos en contra de aquella política, pero particularmente también desmovilizar a la entonces equivalente histórico a la unidad social, que era la Asamblea de la Civilidad. Luego de eso vino el plebiscito, ya en la lógica institucional, más allá de la disputa del no hasta vencer, del sí y el no. Y recuerden que luego de eso tuvimos el domingo 30 de julio de 1989 un fatídico, oscuro referéndum de reforma constitucional que se hizo a espaldas del pueblo, al cual participó una parte de la partidocracia también, opositora de la época, que terminó por consolidar supuestamente la Constitución de 1980, espuria de la dictadura, en el proceso de la llamada transición o de la posdemocracia, prefiero llamarle así. Luego ha venido la puja que ya conocemos, un Estado no solo que se jibarizó, un país que perdió la soberanía económica en prácticamente todos los ámbitos de Chile, en todos los ámbitos productivos, un país construido sobre más de 29 tratados de libre comercio y tratados bilaterales de inversión en favor de las grandes corporaciones económicas, las corporaciones transnacionales, que ha privatizado el mar, que ha privatizado progresivamente nuestra industria, liquidando las industrias nacionales, que ha privatizado también en la tierra, el agua, nuestros recursos estratégicos minerales, y que ha hecho una transferencia gigantesca de millones y de billones de dólares del sector público hacia el sector privado, a través de la privatización y la concentración de la propiedad central. En el año 2007 constituimos un grupo de compañeras y compañeros y de gente muy amplia, muchos de los cuales están acá, el Movimiento Ciudadano por una Asamblea Constituyente, hace 12 años. Y han pasado muchos tiempos desde esa lucha, que es una lucha múltiple de muchos sectores. Recordemos algunos elementos centrales en esto, que son los hitos que no los voy a volver a recordar, porque son hitos fundantes de esta lucha, del movimiento estudiantil, de las y los movimientos de los trabajadores, de las regiones. Recuerden las movilizaciones gigantescas de las propias regiones, ¿no? También de la lucha por el no más AFP, en contra del corazón del modelo de acumulación de desarrollo, que son los recursos gigantescos de todas y todos nosotros, de nuestras pensiones, con los cuales se ha construido la arquitectura misma de este modelo de acumulación de desarrollo injusto que estamos poniendo en cuestión, no solo en las calles, sino ahora institucionalmente por la discusión de la Constitución. Y esto es el tema central. Recuerden después, entre el 2006 al 2007, Marca C, los encuentros y el inicio de movilizaciones más amplias
por una asamblea constituyente. Nosotras y nosotros mismos, por ejemplo, como Fundación Constituyente 21, junto a otras organizaciones, muchísimas, hicimos escuelas de monitoras y monitores para la Asamblea Constituyente, dictada por compañeras y compañeros dirigentes sociales, de Noma AFP, de dirigentes sociales de distintos ámbitos y espacios. Y luego vino otra defraudación más, el famoso proceso constituyente del gobierno de la doctora Bachelet, porque no solo fue defraudar la demanda nacional por una asamblea constituyente, recuerden que fue con una modificación y que fue incorporado como parte del presupuesto nacional el 2016, entre el 2016 y el 2017, el llamado proceso constituyente. Nunca quisieron, quienes gobernaron en ese gobierno, quisieron definir el tema de una asamblea constituyente y lo definieron que era un tema meramente de un mecanismo, cuando se trataba del tema de la reconstitución de la soberanía, la asamblea constituyente. No es un mero mecanismo, pero no solo eso, dividieron al movimiento por la asamblea constituyente, generaron una falta expectativa en que miles de compatriotas, compañeras y compañeros y muchas personas creyeron de buena fe de que querían una asamblea constituyente y de que iban a abrir un proceso constituyente, y miren lo que pasó. La doctora Bachelet, antes de irse, 4 días antes, faltándole el respeto también a este pueblo, mandó un supuesto proyecto constitucional hecho entre gallos y medianoche, que tampoco tuvo más participación que más de 20.000 personas, mucho menos que los propios cabildos autoconvocados y las asambleas que hemos tenido en este periodo. Y así llegamos al 18 de octubre, y a todo este proceso que no tengo por qué extenderme más, porque todas y todos somos parte y somos protagonistas también, y esperamos seguir haciéndolo respecto de este proceso. Pero yo creo que aquí hay 3 cuestiones centrales sobre las cuales quisiera aportar, y sobre las cuales se ha planteado acá, sobre lo que es el constitucionalismo social, sobre lo que debe impregnar en lo esencial la disputa de una asamblea constituyente con la reconstitución de la soberanía fundante y originaria en el pueblo chileno, para el inicio, un cambio de una constitución, para el inicio de la disputa por el cambio del modelo económico e institucional en Chile. Porque esto es el inicio, incluso teniendo una nueva constitución, por supuesto. Tenemos claro el adversario que tenemos aquí. Tenemos un adversario político, institucional, económico, militar, que ha generado una forma de acumulación gigantesca en este país, que ha usado y profundizado instituciones bajo la lógica de una democracia oligarquizada y de baja intensidad en todos los planos institucionales y de las formas de relación entre incluso el centro y las regiones, al interior de las propias estructuras institucionales, desde los municipios hacia arriba o hacia los lados. Y este es el sentido, me quedan 5 minutos y termino, este es el sentido de la disputa que estamos. Por eso, desde Unidad Social hemos trabajado en una comisión, pero que recoge estas luchas. No es una comisión de que está recogiendo a un grupo de expertos. Hoy día estamos llenos de expertos, que no sé si, y no lo digo en este ámbito, ¿no? Aquí necesitamos más expertas y más expertos desde el lado del campo popular, por supuesto, y lo más amplio posible. Pero se han fijado que ahora las élites, e incluso aquellos que está lleno de expertos, todo el mundo opinando por sobre el pueblo chileno, opinando por sobre las organizaciones de los trabajadores, de los movimientos sociales, porque hoy día la palabra es volver a tomarse la palabra, volver a ser protagonista, volver a ser vanguardia social en este debate, en esta lucha, en estos contenidos. Por eso la disputa por la Asamblea Constituyente es parte de la lucha movilizada. No es un problema solo de mecanismo, no es solo un problema de desacuerdo con el mecanismo establecido entre 4 paredes por la lógica de una institución que se defiende a sí misma, que es parte del problema, como es el Congreso. Es parte del problema lo que tenemos que cambiar. También es esa forma de constitución del Congreso y de las instituciones de Chile, partiendo por supuesto del Tribunal Constitucional y toda esa institucionalidad que
es la que garantiza el modelo de desarrollo, de acumulación capitalista y de concentración de la propiedad, y en definitiva que nos ha privado del sentido mismo de la soberanía de la patria, porque lo que está en juego en esta disputa por la Asamblea Constituyente, por la nueva Constitución, no solo es el cambio, sino que es el inicio, es la profundidad del sentido de recuperar la patria para todas y para todos. Muchas gracias. Muy bien, ahora pasamos a dar la palabra al compañero Pablo Centeno de la Fundación Fiel. Las mismas reglas, 15 minutos, yo le aviso 5 minutos antes de terminar, y hasta ahora todos han cumplido con el tiempo, espero que el último compañero también lo haga. Así es, compañero, no se preocupen. Bueno, muy buenas tardes a todos, a todas, a todes. Saludar también a compañeros, compañeras de Testera, agradecer la invitación a nombre de la Fundación Instituto de Estudios Laborales, que es la fundación de la Central Unitaria de Trabajadores de Chile, donde a mí me toca ser parte del programa de diálogo social y tripartismo, y en esa calidad ser invitado por la Unidad Social y las organizaciones que convocan a esta Cumbre de los Pueblos a participar y a dar nuestra mirada en un proceso que por cierto es trascendental. Yo no soy especialista en el ámbito constitucional, la verdad que no es mi ámbito de desarrollo específico. Nosotros nos dedicamos más bien a los aspectos que tienen que ver con el mundo del trabajo, las relaciones de trabajo, y por tanto nuestra área siempre de investigación y estudio ha sido el ámbito de las relaciones laborales. Y ahí un poco compartir completamente el diagnóstico de todo este panel en el sentido de la profunda crisis y fractura que da cuenta este estallido social, y que por lo menos nosotros desde la Fiel ya hace algunos años atrás y más recientemente a través de diversas encuestas, nosotros el lunes recién pasado dimos a conocer el segundo barómetro del trabajo. No sé si ustedes lo pudieron revisar, pero en la página de la CUT y en la página de la fielchile.cl pueden revisar una encuesta que hicimos con el Centro de Estudios Mori, donde recogimos todas las preguntas y las demandas y las inquietudes del momento que estamos viviendo en Chile, y de alguna manera se da cuenta de un diagnóstico que es compartido: cuáles son las demandas, cuáles son las críticas, la profunda crisis de las instituciones en nuestro país, de las instituciones más bien ligadas a este modelo, ¿no? y de alguna manera ligadas a la crisis que vive la política, porque hay una alta valoración por los movimientos sociales, hay una alta valoración también de la ciudadanía por las organizaciones sociales y por las demandas que plantean las organizaciones sociales, por ejemplo, reflejadas en el pliego de la unidad social. Entonces, en ese sentido, bueno, nosotros desde que se inicia este gobierno hicimos un diagnóstico, ahí están nuestras minutas de trabajo, hemos participado en distintos encuentros sindicales, con la crítica que teníamos hacia la agenda laboral y de seguridad social de este gobierno. Una crítica que a nuestro entender lo que pretendía era instalar un plan laboral 2.0 en plena democracia y en pleno siglo XXI, sobre todo en un contexto del mundo del trabajo bastante cambiante y desafiante en términos de futuro. Y ahí yo quiero partir diciendo que nosotros estamos completamente de acuerdo en el sentido de que una nueva constitución debiera ser el reflejo y de alguna manera hacerse cargo de los conflictos sociales. Yo creo que esa es una primera cuestión que la Constitución del 80 de Pinochet, autoritaria, dada en dictadura, no reconoce. No reconoce efectivamente, y no lo reconoce porque de alguna manera invisibiliza, por ejemplo en el ámbito de las relaciones laborales, el valor del trabajo. Y es una cuestión que uno puede verla no solamente en las normas, porque por ejemplo si uno revisa el tratamiento de los derechos colectivos en la Constitución del 80, es bastante paradigmático, porque al revés de lo que hacen otras constituciones sociales, o de lo que hacen otras constituciones, por ejemplo, en países más desarrollados, en donde hay una profundización de la democracia y del reconocimiento de la libertad sindical, nuestra Constitución parte negando los derechos colectivos. O sea, la Constitución del 80 niega el derecho a huelga a los funcionarios públicos, a ciertas empresas en donde el Estado tiene participación, pero en ningún momento la reconoce, ¿no? Y eso es un poco el paradigma que está detrás de la Constitución del 80 en materia de relaciones laborales, y que muy bien se decía acá, que en definitiva es establecer
en una balanza absolutamente diferenciada y desigual el valor del capital versus el valor del trabajo, ¿no? Y ahí que una serie de normas, en lo que se conoce como el famoso orden público económico de la Constitución del 80, vayan dando cuenta de cómo, de alguna manera, el tratamiento de los derechos laborales, el tratamiento de del derecho al trabajo, por ejemplo, no está reconocido. Nuestra Constitución, al ser una Constitución liberal, pero además redactada en el marco de la fuerte injerencia de los neoliberales de Chicago, lo que plantea es el tratamiento de derechos fundamentales en clave de libertades, no en clave de derechos económicos, sociales y culturales. Por tanto, usted, bajo la Constitución del 80, tiene derecho a elegir su trabajo, pero no tiene derecho al trabajo. Tiene derecho a una justa retribución, pero no tiene derecho a que la Constitución le dé una vida digna, o sea, que su trabajo sea remunerado a través de la dignidad. Y así una serie de derechos. Uno lo puede ver, por ejemplo, en materia de la salud, en donde usted tiene derecho a elegir, ¿cierto?, el sistema de salud. En materia de seguridad social, usted tiene derecho a elegir, por ejemplo, el sistema, en materia educacional, perdón, el sistema educacional. Pero sobre esa elección hay una cuestión que la Constitución no dice, pero que sí está embudida, muy bien lo decía Esteban, en el principio de subsidiariedad, que tiene que ver que cuando no hay igualdad, la elección no existe. Y la libertad no existe. Porque en definitiva es el poder económico el que determina la posibilidad de elección. Y eso es una cuestión que en materia laboral nosotros vivimos muy de cerca en todas las reformas laborales que se han intentado hacer. Yo reconozco acá que efectivamente en los gobiernos de la concertación particularmente no hubo mucha disposición a avanzar en materia de profundización, por ejemplo, de derechos laborales. En el último gobierno de la presidenta Bachelet efectivamente se hizo una reforma laboral, pero una reforma laboral bastante tibia en el ámbito de los derechos colectivos. Así lo sostuvimos siempre desde la mirada de la Central Unitaria de Trabajadores, ¿no? Que efectivamente fue una reforma laboral que no pretendió avanzar en negociación colectiva ramal, que no pretendió avanzar a una huelga que fuera más allá de la negociación colectiva y que fuera ampliamente reconocida. Pero lo cierto es que incluso esta tibia reforma laboral, cuando la derecha no quiso que avanzara más en los pequeños aspectos de fortalecimiento sindical que tenía, ¿qué fue lo que hizo? La mandó al Tribunal Constitucional. ¿Y qué es lo que dijo el Tribunal Constitucional? Dijo, mire, la Constitución, primero, no garantiza el derecho a la negociación colectiva para los sindicatos. Se lo garantiza a las personas individualmente consideradas. Fíjese lo contradictorio que es. La negociación colectiva es un derecho de carácter individual, dijo el Tribunal Constitucional. Por tanto, lo que con ello permitió, y que hoy día el director del trabajo está legalizando a través de sus dictámenes, es que los grupos negociadores pueden perfectamente convivir con las organizaciones sindicales. Sabemos que los grupos negociadores, para aquellos que nos desenvolvemos en el ámbito de las relaciones laborales privadas particularmente, son un fuerte instrumento de práctica antisindical para el empleador, porque lo que hace es debilitar la fuerza sindical del sindicato en el espacio de la negociación colectiva. ¿Y qué es lo que dijo en materia de huelga? Dijo, mire, la huelga es, al igual que la negociación colectiva, un espacio, un derecho que solamente puede ejercerse en el ámbito de la empresa. Y eso, desde el punto de vista del modelo de relaciones laborales, yo soy un convencido, esto lo dijo María Esther Pérez, a propósito también de una crítica a la reforma laboral que ella hizo cuando se estaba tramitando este proyecto. El ordenamiento jurídico laboral, las normas que regulan las relaciones laborales, son un componente fundamental de una sociedad democrática. Porque si en definitiva lo que ocurre en Chile es que las normas laborales restringen, limitan, coartan la posibilidad de que los trabajadores y las trabajadoras organizadamente puedan expandirse y puedan ejercer sus derechos, lo que se está haciendo, en definitiva, se está coartando su posibilidad de acceder dentro de la democracia a un nivel de participación mayor. En el ámbito del trabajo, que es hoy día, si efectivamente existen otros conflictos sociales en el ámbito de las relaciones humanas, la complejización del conflicto social hace que hoy día no solamente sea la discusión, la disyuntiva de la relación capital-trabajo, uno de los conflictos que existen, pero a mi entender, yo sigo creyendo que es allí donde se juega hoy día incluso la construcción más importante de la igualdad en una sociedad, que tiene que ver cómo la Constitución, las normas laborales valorizan el trabajo
y valorizan en definitiva el capital. ¿Y qué es lo que hace nuestra Constitución? Muy de la mano del plan laboral de la dictadura, por cierto. O sea, aquí es cosa de revisar internet, ustedes pueden revisar y buscar el acta número 372, cuando la Junta Militar discute el plan laboral de la dictadura, que es este famoso plan que inventó José Piñera, en donde se establecieron algunos planes fundamentales que tenía que ver con la crítica que tenía la dictadura, la derecha, a la fuerza que habían logrado obtener los trabajadores antes del golpe de Estado. Y ahí uno puede revisar, por ejemplo, el libro de José Piñera, que es La Revolución Laboral en Chile, en donde básicamente el objetivo fundamental era, por un lado, garantizar la ganancia del capital vía el camino del modelo de desarrollo que se estaba implementando por la fuerza, que era el neoliberalismo, es decir, la especulación, ¿no? Y por el otro lado, debilitar al actor sindical, porque de alguna manera, y lo dice muy burdamente esta acta, revísenla, los sindicatos comunistas, los sindicatos de izquierda, los dirigentes comunistas no pueden manejar en las empresas. Entonces, todas las reglas del plan laboral, que se dio en conjunto con la discusión de la normativa constitucional en el ámbito del trabajo, estaba permeada por esta, ya ni siquiera desconfianza, sino que además por esta fuerte represión hacia los movimientos que antes del golpe de Estado habían logrado en Chile, y aquí se dijo muy bien y de muy buena forma, avanzar en un proyecto de sociedad distinto, ¿no? Y por eso es que la Constitución del 80, a nuestro entender, junto con evidentemente adolecer de un grave problema de legitimidad de origen, y yo creo que eso es bien paradigmático de lo que ocurrió el año 2005, cuando ustedes recuerdan que Ricardo Lagos le pone la firma y dice, bueno, ahora estamos ante una nueva casa común, etcétera. La verdad es que hoy día varios éramos críticos de esa afirmación, de ese momento. La historia está pasando por encima y está dando cuenta que efectivamente la Constitución del 80, la Constitución de Pinochet, con todas las reformas que se hicieron incluso durante todos estos años, sigue siendo tan ilegítima. Y eso tiene que ver primero, por cierto, con una cuestión de imposición en momentos de dictadura y de grave violación a los derechos humanos, pero también por una cuestión que hoy día uno la visualiza en las manifestaciones, en los murales de las manifestaciones, y es que se percibe el modelo económico de acumulación capitalista, este modelo neoliberal, como el causante de dos cosas. Uno, la profunda desigualdad, y eso es, digamos, evidente. Por eso yo creo que es muy importante las demandas que ha planteado Unidad Social en el entendido de decir, mira, tenemos que avanzar hacia una nueva constitución vía asamblea constituyente, paritaria, ¿cierto?, plurinacional, etcétera, pero también avanzar en una fuerte agenda social que efectivamente nos permita ir de alguna manera consolidando derechos sociales, porque lo que nos puede ocurrir, ¿no? Por eso yo no estoy tan convencido de este constitucionalismo mágico que nos plantean aquellos que están de acuerdo con este acuerdo que firmaron los parlamentarios, que nos dicen, mira, si no logramos los 2 tercios, esto va a quedar en la ley. La verdad que yo tengo mis dudas si los derechos fundamentales y el desarrollo de los derechos fundamentales pudieran quedar en una ley. O sea, yo de verdad, sin ser especialista en materias constitucionales, la verdad que veo complejo que el derecho a negociación colectiva, que es un derecho fundamental, que está reconocido en la Declaración Universal de Derechos Humanos, en el Pacto Internacional de los Derechos Económicos, Sociales y Culturales, en el Pacto de los Derechos Internacional de los Derechos Civiles y Políticos, no deba quedar a nivel constitucional y podamos desarrollarlo en Chile en una norma de rango inferior. Entonces, todas estas cuestiones, digamos, a nuestro entender, hacen, por un lado, absolutamente necesario, ¿cierto?, que sea el pueblo de Chile, y en este caso, con quienes yo trabajo más de la mano, porque evidentemente yo no soy dirigente sindical, pero mi impresión es que es fundamental que sea el soberano, a través de sus diversas manifestaciones, en el ámbito sindical, a través de los sindicatos y de sus dirigentes, asociaciones de funcionarios, etcétera, quienes de alguna manera sean los que en el ámbito de este proceso constituyente, que se ha iniciado por el pueblo de Chile, porque el momento constituyente no lo dio el Parlamento, lo dio el pueblo de Chile a partir del 18 de octubre, que efectivamente se fue organizando y a través de esas marchas y movilizaciones masivas fue exigiendo la realización de una asamblea constituyente para una nueva constitución. Y en eso, bueno, yo simplemente referirme a los tópicos que nosotros sostenemos que debieran ser una parte fundamental en estas discusiones de la nueva constitución, a lo menos en el ámbito laboral. Chile tiene que reconocer la negociación colectiva ramal en el ámbito constitucional.
Chile tiene que reconocer el derecho a huelga como un derecho fundamental, sin servicios mínimos, sin estas figuras extrañas que se fueron legislando, ¿verdad?, en el periodo anterior. Tiene que reconocerse el derecho fundamental para todos los trabajadores y las trabajadoras. Y además, a nuestro entender, tenemos que avanzar fuertemente en el reconocimiento del derecho al trabajo como un derecho fundamental. Hay otras constituciones del mundo que efectivamente reconocen el derecho al trabajo. Y esto porque no solamente es importante desde el punto de vista de lo que el trabajo significa, sino que además porque en el ámbito de las discusiones del trabajo del futuro, que es una cuestión que efectivamente va a pasar y se va a venir, sobre todo con la automatización, con el reemplazo de los trabajadores y estas nuevas formas de trabajo que hoy día existen, nosotros tenemos dos caminos para afrontar estas discusiones. Uno, que es lo que el gobierno de la derecha nos estaba proponiendo hasta antes de este estallido social, que efectivamente era un camino en donde se volvían a desregularizar los derechos, en donde se reconocía como no trabajo aquello que sí es trabajo. Uno de los proyectos de la derecha laboral en materia de flexibilidad laboral establecía que hoy día, ojo a todo esto, la agenda laboral del gobierno no se ha paralizado, se sigue tramitando. Y esa es una cuestión que es bastante paradigmática en el campo de lo que estamos discutiendo. O sea, mientras nosotros estamos discutiendo que Chile cambió, o sea, yo creo que a Piñera ya no lo apoya ni siquiera su sector, las encuestas dicen que está su popularidad por el suelo, el gobierno sigue insistiendo en tramitar su agenda, por ejemplo, en el ámbito de los derechos laborales. Un ámbito que, como les decía, lo que pretendía era que todos los trabajadores, hoy día hay una discusión en el mundo, ¿qué es lo que hacen los trabajadores de plataformas? ¿Son o no trabajadores? ¿Hay o no trabajo? En la mayoría de los países desarrollados se está reconociendo como trabajo. Bueno, Piñera decía que aquí no hay trabajo. Y por tanto, en todas estas discusiones es fundamental tener reconocido en el ámbito constitucional el derecho al trabajo, a un trabajo digno, en donde sea la remuneración como contraprestación al trabajo, el camino y la posibilidad de una vida digna, en donde no solamente podamos superar la pobreza, sino que además podamos vivir, ¿cierto?, en condiciones de dignidad. Yo con eso me quedo. Nuevamente, bueno, agradecerles la invitación y también desearles éxito, digamos, en todo lo que Bueno, una vez más damos las gracias a nuestro último panelista por respetar los tiempos. La verdad es que partimos un poco atrasados y viene un nuevo panel, pero lógicamente partimos atrasados porque era necesario partir recordando a todos los compañeros que ya no están entre nosotros debido a la lucha que nuestro pueblo emprendió el 18 de octubre, sin lo cual ni siquiera estaríamos aquí discutiendo estos temas. Y cuando hablamos de la Constitución, ¿por qué nos preocupa la Constitución? Solo voy a decir un par de cosas. Porque es el marco legal en que todo se tiene que enmarcar. Por eso es tan importante. Y no es lo mismo una ley que esté en la Constitución que una ley normal, pues eso es evidente. Por eso la excusa de que lo que no consigamos con los 2/3 lo vamos a hacer en cualquier ley, no es así. Por lo demás, la derecha ha dejado claro que ellos no lo entendieron así. Y eso es no es la única, por supuesto, de las razones por las cuales en la Unidad Social rechazamos este acuerdo de la cocina del Congreso. Además que alguien un poco en mofa decía, es que si hubieran negociado en los cuarteles de bomberos, esto tendría más legitimidad, porque entenderá que un Congreso que tiene apenas el 3% de aprobación ciudadana no es exactamente el lugar más adecuado para llegar a un acuerdo de tal magnitud. Pues bien, les agradezco que hayan venido, que hayan tenido la paciencia de escuchar a todos los compañeros y compañeras. Todo esto se grabó, lo van a poder ver después con más detención. Yo entiendo que quedó mucho el tintero, que deben tener mucha inquietud y preguntas, pero hay un tiempo para hacer las cosas y yo intento respetarlo. Muchas gracias.